¿Sabe cuál es el problema? Que a veces no recibimos milagros, no recibimos la presencia de Dios porque nos enfocamos de Dios, nos enfocamos de su presencia. Necesitamos entrar en el río, entrar en la habitación de Dios en Sión, en su morada espiritualmente. Nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios para que Él pueda venir sobre nosotros. Él no va a hacer nada si usted no quiere recibir. Él no va a hacer un milagro si usted no lo quiere recibir. Por eso cuando nosotros clamamos y oramos por milagros, la fe es lo que mueve la mano de Dios. Pero en este tiempo la fe de muchos se está apagando. ¿Y sabe por qué se apaga? Porque muchas veces no nos enfocamos en Dios. Nos enfocamos en los problemas, nos enfocamos en las cosas que pasan en la iglesia, en la casa. Y en lugar de mirar a Dios, miramos otra cosa. Y eso nos quita el enfoque, nos quita el propósito para el cual fuimos llamados, porque usted y yo hemos sido llamados con un propósito. ¿Usted lo sabe? Amén. Decía que tenés al lado, Dios te llamó con un propósito. Vamos a predicar, voy a predicar la palabra bajo el título No te desenfoques de Dios. Amén. Y yo voy a pedir ahí en el buffet que se estén ya acomodando todas las cosas. Como siempre, esto si lo tengo que repetir, todas las reuniones lo voy a repetir. Amén. Los niños allí controlados, que haya silencio. Atrás la gente que sea necesario quedarse, los que no, vengan acá adelante. Usted sabe que en la obediencia está la bendición. Así que trate de no hacer barullo. El buffet se cierra, no quiero ver a nadie ahí en el buffet. Dice la palabra de Dios entonces. Números 12, 1. María y Aarón hablaron contra Moisés. ¿Quiénes hablaron contra Moisés? María y Aarón. A causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa. ¿Cómo estaba María? Como la nieve, dice. Leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Vamos a orar por esta palabra. Padre, gracias Señor por tu presencia. Dios mío, te pedimos en el nombre de Jesús una bendición especial en esta noche, Señor. Una palabra que tú hables a tu pueblo. Padre, que sea tu presencia tocando. A ti te damos toda la gloria y la honra.
En ti esperamos, en ti confiamos de que algo vas a hablar hoy en nuestras vidas, Señor. Por eso te agradecemos, Padre, que tú estés presente en este lugar. Te agradecemos que podamos sentirte, que podamos ver tu gloria en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Y te damos a ti toda la honra y nuestra mejor alabanza. Gloria a Dios. Dígale amén al Señor. Amén. Y den un aplauso si quieren. Hay algo que aquí me llamaba poderosamente la atención cuando estaba leyendo recién este pasaje. No lo había preparado de esta forma. Pero dice que Dios defendió la situación de Moisés, porque Moisés estaba llamado por Dios. Y él le dijo: oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Pues no tuviste temor de hablar con mi siervo Moisés. ¿Sabe que hoy yo le decía a mi esposa, qué fácil es escuchar chismes, qué fácil es escuchar palabras que no convienen, palabras que no nos llevan a nada? Y qué difícil que es para el creyente rechazar un chisme o no entrar en el chisme. Desde anoche tenía un hermano de otra congregación mandándome mensajes, no desde acá, preguntándome sobre la Torá, sobre unos pastores, no quiero decir quién ni la iglesia de dónde, pero haciéndome preguntas hasta la 1 de la mañana me tenían. Y yo trataba de hablar con él, pero que él pudiera entender lo principal, lo básico, es que cada uno tiene su doctrina y su forma de pensar. El Evangelio es uno, la verdad es una, pero muchos toman el Evangelio como quieren y en la forma que quieren. Esta mañana volvió a pasarme un mensaje de otro pastor, del pastor de él, de la iglesia, del pastor de otra iglesia, porque buscaba que le confirmen algo sobre la Torá, sobre qué es lo que tenemos que seguir, qué es, si la Biblia qué es, bueno, unas cuantas cosas. Si el pastor que había dicho esto estaba equivocado o no, qué opinaba yo. Entonces yo tuve que usar sabiduría pidiéndole a Dios primeramente que me dé sabiduría. Y me acordaba de las palabras del rey David, cuando el rey David era perseguido por Saúl. Pero en ningún momento David quería hacer algo contra Saúl. Porque David decía: no tocaré al siervo de Jehová, al ungido de Jehová. Y yo le decía a este muchacho: mira, yo no sé lo que te han dicho, no sé cómo te han formado estas cosas, esta palabra, pero quiero decirte que yo no hago crítica contra otro siervo. Porque si yo critico a otro siervo, condenación sé que puede venir sobre mi vida. Entonces que cada uno piense como quiere. Yo voy a defender lo que yo siento, lo que yo pienso a través de la palabra, y voy a predicar lo que siento a través de la palabra. Y lo que Dios me dice a través de la palabra. Por lo tanto, hoy que estamos llenos de religiones, y si usted se abre sus oídos para escuchar uno, escuchar otro, se va a volver en un enjambre, en un desequilibrio total, como me pasó a mí en un tiempo. Hasta que pude conocer la verdad, y la verdad me hizo libre, y conocí que a través de la palabra Jesucristo habla de esta forma. Entonces yo le dije: no te preocupes más, preguntale a tu pastor, le dije directamente, porque congrega en otra iglesia. Y si mi pastor me dijo que esta sí, que es... Y bueno, listo, si tu pastor lo dijo, ya está, tú tienes pastor. Yo no me voy a poner a pelear con los pastores, ni con este ni con el otro. Nosotros tenemos que ser conscientes que cuando estamos hablando de un siervo, cuando estamos hablando de una persona que Dios ha puesto, que Dios ha escogido, y si tenemos duda que Dios la escogió, tenemos que entender de que tampoco podemos emitir juicio contra alguien. Porque eso es lo que nos atrae condenación. La Biblia dice que ellos hablaron contra Moisés, Aarón y María. Pero dice en el versículo 2: y lo oyó Jehová. ¿Quién lo oyó? Jehová. A veces no nos damos cuenta que Dios oye. A veces no nos damos cuenta del Dios que tenemos. La Biblia dice que Dios escuchó esa murmuración que estaban haciendo contra Moisés. Y si tú ves en la Biblia y comienzas a leer un poco el libro de Génesis en adelante, te vas a dar cuenta que cuando Dios habla de Noé, dice que Dios vio la maldad de la tierra. O sea que los ojos de Dios estaban mirando la maldad de la tierra. La Biblia dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios, quiere decir
que Dios habla. Entonces tenemos que Dios vio. Dios ve. Decirle al que tienes al lado, Dios ve. Dios habla. Y muchas veces no entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. No entendemos el propósito de Dios. No entendemos que Dios habla, que Dios escucha. Porque dice la palabra de Dios que Dios oía también la murmuración que estaban haciendo. Lo oyó Jehová. O sea que Dios oye, Dios habla, Dios ve. El Dios que nosotros tenemos no es un Dios de marioneta, no es un Dios de figurita. Hoy en día no entendemos el propósito de Dios en nuestra vida y lo tomamos a veces a Dios como una figura solamente, como los israelitas cuando llevaban el arca y pensaban que solamente el hecho de tener el arca estaba la unción de Dios. Pero si ellos no estaban de acuerdo con Dios, las cosas no salían bien. Cuando tú no estás de acuerdo con el Espíritu Santo, las cosas no van a salir bien. Necesitamos tener relación con Dios, relación con el Espíritu. Dios no es una marioneta, Dios no es un amuleto que nosotros podemos llevar colgado aquí como una cruz. Dios es un espíritu. Dice la Biblia que estaba una mujer samaritana y Jesús le pide de beber. La mujer le da de beber. Ella de Samaria era ella. Jesús era judío. Y la mujer le hace una pregunta, queriendo encasillar a Dios en un lugar, en un monte. Le dice, ¿dónde debemos adorar a Dios? Porque los samaritanos dicen que en el monte Gerizim, mas los judíos dicen que en Jerusalén. Entonces la mujer estaba confundida de cómo había que adorar a Dios, a dónde había que adorar a Dios. Estaba encasillando a Dios en medio de un monte. Es como que queremos encasillar a Dios acá en este lugar, en estas cuatro paredes. Dios está en este lugar, la presencia está en este lugar, pero la presencia se traslada a tu casa, se traslada a tu vida. Cuando tú estás en comunión con el Espíritu, la presencia va a seguir tocando, la presencia va a seguir haciendo cosas, la presencia va a seguir liberando. ¿Cuántos lo están entendiendo en esta noche? A su nombre. Dios tiene ojos. Dios nos ve lo que hacemos, aunque tú a veces lo corres de lado y dices, no, esto Dios no lo va a ver porque me mando, una macana a Dios. No, Dios te está viendo, Dios te está escuchando lo que vos decís. Dios escucha cuando murmurás, cuando hablas mal de otra persona, cuando hablas mal del Evangelio. Y Dios te habla, porque si ahora estás escuchando una palabra de Dios es porque Dios te está hablando. Pero el problema de hoy de la iglesia y del creyente es que no se manifiesta. Y no hablo de una manifestación de demonios, hablo de manifestación de los hijos de Dios. Dice la Biblia en Romanos que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Este es tiempo que los hijos de Dios se tienen que empezar a manifestar. Este es el tiempo que tenemos que empezar a entender que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y venga lo que venga, el nombre de Dios tiene que estar en alto. Nosotros tenemos que empezar a manifestarnos como pueblo escogido de Dios. Porque cuando un creyente, oíme bien esto, cuando un creyente se manifiesta como creyente y no como persona del mundo, no como donde Dios te ha sacado, cuando un creyente se manifiesta en orden con todas las cosas que está haciendo, bajo el propósito de Dios y bajo la unción de Dios, te puedo asegurar que el diablo tiene que temblar, el infierno tiene que temblar. ¿Cuántos hay en esta noche adoradores que pueden decir realmente con un corazón sincero, yo voy a hacer temblar a Satanás? A su nombre. Y sabe que muchas veces Dios necesita gente fiel a sus principios. Gente no solo que le crea, sino que vaya a la iglesia con una convicción de querer servir a Dios, de querer agradar a Dios, de estar bajo la cobertura del Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que significa eso? Jesús dijo, cuando te peguen en una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Romperle la cabeza. Poner la otra mejilla. Pero ¿cuánto nos cuesta a los creyentes poner la otra mejilla? ¿Cuánto nos cuesta a los creyentes quedarnos callados la boca ante el problema, ante los insultos, cuando te dejan de lado, cuando te mojan la oreja? Quiero decirte, cuando te mojen la oreja, nunca le digas al otro, sos un maldito, porque hay creyentes que apenas sienten algo que no les agrada, se les chifla el moño, se olvidan de Jesús, se bajan de la cruz. Y ya se transforman en no creyentes, se transforman en gente usada por el diablo.
¿Sabes? El problema es que a veces no nos damos cuenta de dónde viene el ataque. Porque el ataque realmente no viene de la persona. El ataque viene de algo que viene detrás de la persona, que quiere hacer que tú te caigas, que tú dejes la iglesia, que tú abandones a Dios. Las tentaciones hacen que te vayas de la presencia de Dios. El propósito de Satanás es quitarte para que él pueda tener libertad y después poder destruir tu vida, porque primero empieza un proceso en el creyente. Y había un proceso que había empezado en Aarón y en María. Un proceso de murmuración contra Moisés, que los estaba destruyendo a ellos mismos. Tenemos que aprender realmente de dónde viene el ataque. Cuando tú estás clamando a Dios, cuando tú estás congregando, cuando tú estás buscando de parte de Dios, el diablo no te va a dejar tranquilo. El diablo va a venir con ataques. El diablo va a atacar tu matrimonio, va a atacar tu familia. Pero lo que tú no tienes que hacer es atacar a la persona, tú tienes que atacar al espíritu. Tú no tienes que atacar al hombre, sino lo que viene detrás del hombre. El Salmo 27:3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque contigo, Señor, yo puedo vivir confiado. ¿Cuántos creen en esta noche que con Dios, aunque vengan las cosas que se levanten, vamos a vivir confiados a su nombre? Y la Biblia dice que Aarón y María se habían desenfocado del propósito, porque Dios no los había plantado ahí con ese propósito de murmuración. Hay gente que Dios planta en este lugar con propósito de que la iglesia crezca, de que la iglesia avance con los principios de Dios, con la unción. Pero hay gente que se desenfoca del propósito de Dios, de la visión. Cuando tú te desenfocas de la visión, te terminas yendo de la iglesia, porque una visión dentro de otra visión trae una división. Y ahí es donde vienen los problemas. A veces preguntan por qué la gente se va, porque no entra en la visión. Porque busca otra visión diferente. El espíritu que tenían ellos era un espíritu de división. Y ese espíritu de división lo desenfocó, porque el espíritu de división destruye. Un espíritu de división puede destruir tu familia, puede destruir tu matrimonio, puede destruir la iglesia. El espíritu de murmuración, ¿sabe que el espíritu de murmuración es un arma poderosa en manos de Satanás? La lengua, que tanto habla el libro de Santiago, es un arma poderosa para el diablo. Un arma que el diablo va a querer usar para destruirte. Pero cuando nosotros estamos con Cristo, todo lo que el diablo arma para destruirte, Jesús lo desarma. Cuando tú estás con Cristo, todo lo que se levanta para querer destruirte, Jesús lo desarma, porque nunca te olvides que mayor es el que está contigo, dice la palabra de Dios, que aquel que viene contra ti. No sé si alguien escuchó bien esta palabra. Mayor es el que está contigo que el que viene contra ti. A su nombre. Y dice la Biblia que ellos se habían levantado contra esta mujer, una mujer cusita. Dice la palabra de Dios. ¿Saben? La mujer cusita. Yo tuve que buscar un poco para entender esta palabra. Moisés tenía una mujer llamada Séfora, hija del sacerdote de Madián, o sea, era madianita. No era del linaje de Abraham. Moisés había agarrado a una mujer que no era del linaje de Abraham. Pero la Biblia no especifica bien si era esta mujer Séfora o era otra o segunda mujer. Algunos dicen que era una segunda mujer que Moisés había tomado. Pero si tú te pones a analizar un poco a la mujer cusita, cusita quiere decir proveniente de Cus. Cus es una parte de Etiopía. Ahora bien, aquí hay algo que yo quiero explicar, a ver si usted me puede entender para que no se haga un matete en esta noche. Los habitantes de Cus se llamaban cusitas, las mujeres de Cus eran cusitas. Pero también había habitantes de la península ibérica que estaban bajo el dominio de Cus. Esos habitantes de la península ibérica que estaban bajo el dominio de Cus, muchas veces a las mujeres les llamaban cusitas, porque estaban estando bajo el dominio. Es como si tú dices, yo soy argentino, y vas a otro país y dicen, ahí viene un gaucho. Por decirte argentino te dicen gaucho. Ay, me acuerdo hace un mundial, no sé si 8 años atrás o más, mundial de Argentina que ganó Alemania. Bueno, unos cuantos ganó Alemania.
en el partido, el último final, y los alemanes los cargaban a los, no sé si algunos vieron, los cargaban a los argentinos, diciéndole así hacen los gauchos hacen así. Yo me acuerdo cuando me puse a ver eso, y decían, nos llaman gauchos, no nos llaman argentinos. Ahora bien, nosotros no somos gauchos, o sea, un gaucho es una persona que tiene boleadora, que anda a caballo, que anda en el campo. Pero sin embargo la gente de afuera nos identifica con los gauchos, entonces es lógico que de afuera alguien te diga, ese es un gaucho por decir es un argentino. Con esta mujer pasaba lo mismo. Decían, es una mujer cusita, porque estaban bajo el dominio de Cus, pero tal vez no eran realmente cusitas. Y sabe que no quiero en esta noche tratar de hacerte una ensalada en la cabeza con lo que te estoy diciendo, pero quiero que entiendas algo, que tanto Aarón como María, lo que habían hecho de criticar y de murmurar era rebelarse contra la autoridad de Moisés. Ellos se habían rebelado contra la autoridad del hombre que Dios había designado para sacar al pueblo de Israel. ¿Y sabe por qué se rebelaron? Porque se creían que ellos eran importantes para Dios. ¿Por qué? Porque a Aarón, dice la palabra de Dios, que Dios le hablaba a Aarón. ¿Usted sabía? Dios le hablaba a Aarón. Entonces Aarón se creía importante. María era profetisa. Y como era profetisa, creía que tenía algún derecho. Pero ¿sabe cuál es el verdadero creyente? El verdadero creyente no es aquel que es profeta, no es aquel que es apóstol, no es aquel que se come la Biblia. El verdadero creyente es aquel que se somete a la voluntad de Dios. El verdadero creyente es aquel que se somete a la doctrina que hay en la iglesia. Por eso hablaba eso con este muchacho esta mañana. Aquel que se somete a lo que dicen los pastores, a lo que dicen las autoridades, a lo que están dentro de la visión, porque la iglesia trabaja bajo una visión. Y cada iglesia tiene una visión diferente. Nosotros entramos en la visión de la unidad, yo lo dije el otro día, la unidad y la multiplicación. Por lo tanto, esa es nuestra visión en la iglesia, y nuestra misión es salir a ganar almas para traerlas y multiplicarlas y adoctrinarlas y discipularlas. Entonces cada iglesia se maneja de acuerdo a su visión, pero cada iglesia tiene que estar sometida. Los integrantes de un lugar tienen que estar sometidos a la doctrina de la iglesia, no pueden desviarse, no pueden prestar oídos a otras cosas. Por eso cuando se levantaron contra Moisés, lo que hicieron fue un pecado que a Jehová no le agradaba. Cuando se levantaron con Moisés con eso, prestar oídos a las cosas, a los chismes que estaban diciendo de la mujer y de Moisés, como muchas veces pasa en las iglesias. Eso no solo afecta al que trae el chisme, sino al que escucha el chisme. Yo no sé si esta noche estoy siendo medio duro. Pero quiero que usted entienda esta palabra, porque yo quiero que la iglesia crezca en unidad. Y crezca en compromiso de amor, en entendernos los unos con los otros. Porque nosotros tenemos que prestar oído a las cosas de afuera, a los que vienen a traernos a hablarnos mal de los pastores, hablarnos mal de los diáconos, del hermano también, de cualquiera. Nosotros tenemos que prestarle oídos a Dios solamente. Y decir como decía Isaías, cuando Isaías Dios le llamaba, y lo llamaba para que Isaías pudiera ser enviado. Dios le dice a Isaías, ¿quién va a ser el enviado? Isaías le dice, Señor, envíame a mí. ¿Cuántos pueden decir en esta noche cuando Dios los toca y cuando Dios los llama, Señor, envíame a mí? Aunque los lugares sean peligrosos, aunque tenga que salir a predicar la palabra y no tenga ni siquiera para la sube, me voy a ir caminando. Pero si tú me envías, Señor, con esa misión yo voy a ir a conquistar territorio. ¿Cuántos conquistadores hay en esta noche que puedan darle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores? Aleluya. Aleluya. ¿Sabe que a veces creemos que tenemos una autoridad porque conocemos la palabra? Pero Pablo mismo decía, la letra mata, el espíritu vivifica. No es que no tengas que conocer, yo siempre digo, pero no te enfoques solamente en palabras, tenés que necesitar la presencia de Dios. Si no tenemos espíritu, con la palabra no hacemos nada. Por lo tanto, necesitamos que el Espíritu Santo esté sobre nosotros. Que el Espíritu esté tratando con nuestras vidas. La Biblia dice que Dios busca gente que no solo conozca la palabra, sino que también se deje guiar por el Espíritu. Porque tú no entras en el reino de los cielos por conocer la palabra solamente. Tú no entras en el reino de los cielos, yo quiero decir esto sin ofender a nadie, pero tú no entras en el reino de los cielos por conocer una iglesia.
y después conocer otra, y después conocer otra, y después conocer otra para acumular, como hay muchos que van de iglesia en iglesia a ver en cuál se quedan y de todas sacan un poquito. Tú no entras en el reino de los cielos por conocer iglesia, tú entras en el reino de los cielos por conocer la voluntad de Dios, por saber lo que Dios tiene para tu vida, por obedecer y someterte a la palabra de Dios. A su nombre. Ese aplauso es para Cristo, así que déselo más grande. Aleluya. Gloria. Y dice que un espíritu de murmuración los había tomado. El espíritu de murmuración, ¿sabe lo que es una murmuración? ¿Saben lo que es una murmuración, verdad? A los criollos chisme. No digo otra cosa porque son malas palabras, pero algunos saben que estoy pensando. Cuando se entra a circular cosas que a veces no tienen ni sentido ni tienen fundamento, eso es un chisme, eso es una murmuración, y eso es lo que destruye a la iglesia muchas veces. En el diccionario dice conversación en perjuicio de una persona ausente. Cuando usted habla de una persona que no está presente, está trayendo un chisme. Todo lo que usted habla tiene que tener fundamento. Yo no digo que usted no venga a querer decir algo para corregir la iglesia. Gloria a Dios, lo tomamos y trabajamos en la corrección de la iglesia, porque yo le digo a mi esposa, necesitamos ojos a veces que nos indiquen las cosas para mejorar. Pero cuando ya entramos con chisme para destruir al hermano que está al lado, o en contra de alguien porque nos ha hecho mal y estamos ahí con la sangre en el ojo, entonces ahí sí ya entramos en chusmerío, ya entramos en algo que realmente a Dios no le agrada. Entramos en una hipocresía espiritual, en una hipocresía religiosa. Jesús dijo, saca la viga de tu ojo primero antes de mirar la paja del ojo ajeno. Pero a veces miramos la paja del ojo ajeno y no queremos sacar la viga de nuestro ojo. Amén. Pastor, porque me lastimaron y tengo que contarle y tengo que hablar esto. Pastor, no sabe lo que hablaron de los diáconos, de los no sé, tantas cosas. Mira nuestros oídos a veces. ¿Usted no vio que mi oreja es más grande cada día? Es de tanto escuchar y escuchar y escuchar. Usted imagínese. Gracias a Dios no son tantos. Imagínese 5.000 personas hablándome todo el día de los problemas y las cosas que pasan. Y que hizo este y que no hizo el otro. Y qué le pasó al otro. Quiero decirte algo. Cuando tú te sientas que te critican, porque hay mucha gente que se siente criticada y después se va de la iglesia y lastimada. Y hacemos lo posible por hablar siempre y tratar de mediar. Pero cuando tú sientas que te critican, cuando tú sientas que hablan mal de tu persona, no te preocupes por lo que te critican, no te preocupes por lo que te están hablando. Tú enfócate en Jesús. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Ocúpate de Dios, que Dios se va a ocupar de los criticones. Dios se va a ocupar de aquellos que hablan pavada. Dios se va a ocupar de aquellos que se van de este lugar despotricando contra la iglesia, porque acá no pudieron hablar y cuando no pueden hablar acá van a hablar afuera. A su nombre. Y después van a otra iglesia de vuelta con todos los problemas. Bueno, no voy a seguir hablando de esto, porque ya se me está calentando demasiado el pico. Hay dos cosas que cuestionaron a Aarón y María. Cuestionaron el llamado, porque Moisés era un siervo de Dios. Moisés era un profeta que Dios había llamado. Y ellos cuestionaron la autoridad de Moisés. Y la segunda cosa que hicieron, cuestionar la mujer cusita que él tenía. Cuestionar a la esposa de Moisés. Ellos, ¿saben lo que hicieron? Vieron el problema quizás, vieron la mujer que era cusita, vieron la falta de autoridad de Moisés. Pero ellos no vieron la libertad que tenían, porque Moisés los había sacado al pueblo de Israel. Cuando queremos mirar con nuestros ojos espirituales, podemos ver la gloria de Dios manifestada. Pero muchas veces nuestros ojos naturales del momento nos hacen olvidar de las cosas pasadas. Y de las cosas pasadas donde Dios le sacó. Acá hay gente que muchas veces se sana. Hay mucha gente que hemos visto milagros. Ustedes son testigos. Hemos visto milagros. Hemos visto dar testimonios. Pero un día desaparecen y ya no aparecen más por la iglesia porque se olvidan el Dios que los sanó de esa enfermedad. Amén. Y no porque el pastor ha llorado, sino porque Dios se le ha placido en ese momento impartir una sanidad. Amén. Y sabe que estas personas estaban tratando de lastimar el corazón de Moisés, hablando de esa forma. Moisés había conducido al pueblo de Egipto. Ellos miraban el problema que tenía Moisés, que no tenía problema, pero ellos crearon un problema. Hay gente que no tiene problema, pero que otros se lo crean. Y eso
Eso era lo que hacía que ellos no pudieran ver la libertad del pueblo de Egipto que había salido. O hay muchos que veían los gigantes cuando fueron los 12 espías de Canaán a ver el pueblo para conquistar. Vieron gigantes, pero nunca vieron la conquista que iba a venir de parte de Jehová. Aleluya. Deja de mirar el gigante y empieza a mirar la conquista. Amén. Y el clásico, mira, yo quiero decirte, siempre va a haber un gigante, siempre va a haber una mujer cusita, siempre va a haber algo que no te gusta, siempre va a haber algo que no estás de acuerdo. Pero lo mejor que puedes hacer cuando estás en la iglesia y algo no está de acuerdo, venir con el pastor y la pastora y decirle, pastor, mire, yo pienso, yo opino, yo creo que aquí hay algunas cosas que por ahí no están bien y que habría que cambiarlas. Pero en lugar de eso, el problema que hacemos muchas veces es ir a hablar con el hermano y con la hermana y a ver si formamos un grupito grande. Y no solucionamos nada porque yo nunca me entero de los problemas que están pasando acá adentro. Entonces no puedo hacer nada, pero si usted viene y me habla y me dice... Porque somos seres humanos, también tenemos boca, tenemos oído también como Dios y tenemos ojos y vemos. Entonces cuando usted venga con un problema, venga a mí, háblelo y vamos a tratar de solucionarlo. ¿Sabe que hay algo importante en esta noche? Mire, muchas veces vamos a tener gigantes. Muchas veces, como yo decía, vamos a tener cosas que no nos gustan. Pero con nuestros ojos físicos podemos mirar un problema, pero con nuestros ojos espirituales que Dios nos da, podemos solucionar el problema. La Biblia dice que David se enfrentó al gigante. A mí me encanta hablar de esto. Prepárate porque me vas a poner una palabra acá poderosa en la pantalla. La Biblia dice que David se enfrentó al gigante Goliat, que tenía casi 3 metros. Yo siempre hablo de esto, pero ahora quiero darte una palabra profética. Cuando David tiene que enfrentar al gigante, David no era un hombre de guerra total. David no era un profeta, pero David le profetiza al gigante. Nosotros buscamos a veces que venga un profeta y nos profetiza a nosotros. Pero nunca le vamos a profetizar algo a nuestro enemigo porque tenemos miedo. David le profetizó al gigante, no le profetizó a los hijos de Israel, al gigante. ¿Y saben lo que le dijo? Poneme primera de Samuel 7:46, capítulo 7, primera de Samuel 46. Fíjese esto porque esto es poderoso. A mí me gustaría que a veces pudieran traer un cuaderno y anotar, porque hay palabras que pueden marcar tu destino. Amén. Ay, Dios, Señor Jesús. Ayúdame, Señor. Primera de Samuel. Ay, no me digas. A ver, buscame 17. Bueno, no soy jugador de quinela, no sé. Ahí me gusta más. Bueno, faltó un 1 también, es un 1, no sé. Escuche bien esto, preste atención, abra sus oídos, abra sus ojos. Jehová te entregará. Esto le estaba diciendo David, un pequeñito, al gigante. No sé cuán grande es el gigante que usted tiene. Jehová te entregaría hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David lo que estaba haciendo, le estaba profetizando al gigante. David le estaba diciendo, hoy te voy a cortar la cabeza, porque David sabía que el respaldo venía de Dios. Decile a tu gigante, hoy se terminó lo que estás haciendo, hoy te voy a cortar la cabeza y te voy a profetizar en el nombre de Jesús que te voy a destruir. Hacele guerra a Satanás, no te quedes callado, no te quedes con los pies ahí sentado. Hacele guerra, levantate en el nombre de Jesús y vencer los temores, vencer los problemas que vienen en el nombre de Jesús, porque te puedo asegurar que cuando vos lanzás una palabra profética con fe, la palabra se tiene que cumplir. David le dijo, te cortaré la cabeza, y se la cortó con la espada de Goliat. ¿Cuántos creen esta noche eso? ¿Cuántos quieren dar un gloria a Dios fuerte en esta noche por esa palabra? Aleluya. Cuando tú miras al gigante, tú pierdes. Pero cuando tú lo miras a Dios más grande que el gigante, ahí gana la batalla. ¿Sabe que en un tiempo yo tenía una camioneta? Me encantaba, era mi camioneta preferida. A mí solo me gustaba, pero no importa. Era una Daihatsu japonesa. Esa chiquitita, ¿vio? Me encantaba la camioneta. Tenía un problema que para meterme ahí adentro parecía esa del circo que se contorsionan todos, se hacen
Pero en un par de horas yo entraba a la camioneta. Y me gustaba conducir la camioneta. Y sabes que un día fuimos a San Martín y cuando vinimos la había dejado estacionada y no la encontré. Fue un momento que me descuidé porque había estado en un negocio ahí cerca. Se había llevado la grúa. Pero mis ojos estaban puestos en la camioneta. Y de pronto cuando puse mi vista en otro lado, habrán pasado 5 minutos, cuando vi la camioneta ya no estaba. Me desenfoqué de la camioneta. ¿Qué quiero decirte en esta noche? Cuando tú te desenfocas del propósito de Dios, el diablo te roba la bendición. Porque encima pensé que la habían robado, pero se la habían llevado a la grúa. Cuando tú te desenfocas del llamado, de lo que Dios quiere hacer en ti, el diablo te roba la bendición. ¿Y sabes por qué? Porque el diablo te quiere ver débil. El diablo te quiere ver leproso como María. Dice la Biblia que a María le cayó una ficha bastante dolorosa. Le cayó en la mano de Jehová a María y la dejó leprosa. Y Moisés tuvo que orar por ella. No vengas a la iglesia a pedir oración cuando la lepra te está consumiendo por las cosas que vos haces. Pero igual tenemos que orar por esas personas, porque Dios nos manda. Y no van de victoria en victoria y de gloria en gloria, van de lepra en lepra. Pero nosotros oramos y creemos que Dios restaura y que Dios levanta. Amén. Pero tú tienes que poner tu voluntad y decir, yo voy a vencer y voy a cambiar. Yo voy a tener un cambio. Y yo sé que Dios me va a restaurar y me va a sanar. Sí, yo sé, pastor, pero ¿cómo puede ser posible que esas cosas pasan? Si Moisés oró a Dios y Dios escuchó a Moisés. ¿Por qué Dios escuchó a Moisés si Moisés no era un guerrero? Moisés no era un hombre de guerra, Moisés no era un hombre que era simplemente un pastor de ovejas llamado por Dios. Pero ¿saben lo que tenía Moisés? Moisés tenía el respaldo de Dios. Cuando tú tienes el respaldo de Dios, las cosas son diferentes. Cuando tú tienes respaldo de Dios, tú vas a la batalla consciente de que Dios está contigo. Cuando tú tienes el respaldo de Dios, aunque la economía se te esté cayendo abajo, aunque la heladera se quede vacía, tú dices, Dios proveerá. Yo sé que tengo un Dios grande que me va a proveer. Y si estás enfermo, tú dices, Dios te va a sanar. Yo no sé cómo lo hace, pero sé que Él lo hace. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta noche? Y voy a terminar con esto. Mi pregunta es, ¿vamos a seguir mirando al gigante? ¿Cuántos van a seguir mirando al gigante? El problema, ¿cuántos? ¿Están atentos, parece? ¿Y cuántos van a empezar a mirar a Dios a partir de hoy? Amén. Deja de mirar al gigante, o deja de mirar a la mujer cusita, como quieras decirte, como la prédica, y empieza a mirar a Dios. Mire, haga algo en esta noche, vamos a hacer algo profético, ya me estoy volviendo profeta. Agarre su dedo índice y apúnteme. Apúnteme con el, no se pero apúnteme a mí con el índice. No se preocupe, es toda una ficción. No es que ahora me cae toda la carga de todos ahí, no. Ahí está, apúnteme. Usted me está apuntando con el... ¿Sabe lo que está haciendo usted cuando me apunta con el índice? O como cuando apuntamos a un hermano. Nos ganamos juicio y condenación. Ay. Pero le digo, es ficticio, no se haga problema. Yo ya le dije al Señor que no haga nada porque esto es algo... Ahora, fíjese, mantenga el dedo como lo tenía. No le va a caer condenación, no es. Ahora usted levántelo al cielo. Usted está apuntando a los cielos ahora, usted está señalando el cielo. Usted sabe, cuando usted señala el cielo, usted está señalando las cosas de Dios. Y del cielo viene la bendición, del cielo vendrá la abundancia, del cielo vendrá la sanidad y del cielo viene la salvación, la restauración y todo lo que Dios tiene para usted. Dale gloria a Dios en esta noche. Deja de mirar a la mujer cusita y empezá a mirar a Dios. Porque el problema no te lo va a solucionar el vecino, el problema no te lo soluciona la bruja, el problema te lo soluciona Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ponete de pie en esta noche. Ponete de pie en esta noche. Y yo voy a hacer un llamado para aquellos que todavía tienen que derribar un gigante. Ahora veo que pasan todos y vienen los vecinos también. Para aquellos que tienen un problema y aún tienen que vencer ese problema, aquellos que tienen un juicio, aquellos que tienen una enfermedad,
aquellos que no pueden salir adelante, aquellos que están viviendo en temores, en problemas, aquellos que están siendo atacados aún por los mismos amigos, parientes, por circunstancias, por murmuraciones. Usted levante las manos al cielo y empiece a clamar a Dios por ese gigante. Y si cree en la misericordia de Dios, dígale a Dios que perdone a ese gigante, porque cuando la mano de Jehová llegue a bajar sobre él, va a venir a pedirte clemencia a ti. ¿Sabes cómo se logra eso? A los pies de Cristo. A los pies de Cristo solamente. Creyéndole a Dios. A tus pies entrego lo que Ay, Espíritu Santo, es el lugar entra en la adoración y seguridad. y sienta al Espíritu Santo como lo abraza en esta noche. Me puedes señalar. Nadie te puede señalar Me acercaste, si Él te ha perdonado. me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto. No hay lugar Aleluya. más grande Oh, Santo. a tus pies. Va a caer una gloria de Dios en esta noche, en este lugar. No hay lugar más alto, Entre en comunión con el Espíritu. más grande Hable con Dios en esta noche, que estar a tus porque Él va a manifestar su gloria. Arde mi corazón, si la pasé y la manda la vasalla. Hoy si ni me anda la vasalla, la vasalla, si la vasalla. Y ni la vasilla la manda en el nombre de Jesús, o no llama guasa. Y ni anda la majanda la vasalla. Empiece a derramar de su corazón ante Dios, que Dios va a empezar a derramar espíritu en esta noche. Vamos, clame, desata las lenguas, Jesús, en esta noche. Desata lenguas acá en este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret. No hay lugar más alto. Aquí hay presencia de Dios, lugar santo. Oh, Señor. Aquí están tus adoradores, Padre. Yo te pido ahora una porción de tu Espíritu sobre ellos. Padre, en el nombre de Jesús. Desciende tu presencia. Bajo el fuego de la unción. No hay lugar más alto, Padre. O sea, que estar a tus pies, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, la presencia de Dios está aquí en esta noche. El Espíritu Santo está aquí en esta noche. Hay fuego sobre tu cabeza en esta noche. Hay fuego sobre tu cuerpo en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora. Ahora, Señor, tu gloria cae. Tu gloria cae. Ahí arriba cancha más anda la baja vacía, la vacía, la bacay. O así bajanda rama la bacaya. O así que rama. Espíritu de Dios amasaca. Ahora más allá. Toca, Señor, ahora toca. Toca, Espíritu de Dios, toca. Más de tu presencia, más de tu presencia. Dios sabe cuánto anhela la presencia de Dios. Dios sabe cómo en este tiempo el enemigo se ha levantado para querer destruirte, para quitar el propósito que Dios puso en ti. Así alaba, que Dios está desatando algo en esta noche. Hay un fuego de Oaxaca,
Padre, en el nombre de Jesús ahora, sobre tu siervo, Señor, la unción, Padre. Sobre tu siervo la unción, Señor. Da una unción de sanidad, Padre. Una unción de liberación ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Espíritu de Dios, ahí está el Espíritu Santo tocando. Ahí está el Espíritu Santo tocando. Señor, tócale esta noche. Tócale esta noche. Libera, Padre, libera ahora. Ahora, Señor, tu gloria está sobre él. Tu gloria está sobre él. Está cayendo una gloria sobre ti en este momento. Oh Dios te está trayendo recuerdo en este tiempo.